Fue noticia hace poco más de una hora. El Senado rechazó el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, traslados que habían sido realizados en su momento sin el paso legal, el paso normativo, el paso por el Senado. Y aquí Lucía Isikoff va a contar la trastienda de lo que hoy fue tratado en el Senado, pero que comienza mucho tiempo atrás, Lucía. Así es, Ariel. Y bueno, por supuesto, lo que sucedió hoy fue una crónica con un final completamente anunciado. Ya se sabía que la oposición se iba a negar, ya se sabía la posición que tenía Juntos por el Cambio. No la oposición, porque hay otros bloques, por supuesto, pero el bloque mayoritario, el espacio mayoritario de Juntos por el Cambio respecto a esto, que era, como vos bien decías, una decisión de trasladar jueces a dedo. Cuando decimos a dedo fue por decreto de Mauricio Macri. Y ahí nos remontamos hacia atrás, porque desde el principio de la gestión de Cambiemos, de la gestión de Macri, esto había generado algunos cruces en el Consejo de la Magistratura. Lo que sucedía en ese entonces es que Cambiemos tenía mayoría, entonces definía sobre estas situaciones. Quedaron en el centro de la polémica estos tres jueces. Hablamos de Bruglia, de Bertuzzi y de Castelli. Castelli es un poco menos nombrado, pero también es muy importante porque desde un juzgado de San Martín pasa a Comodoro Pi y tiene nada menos que la causa de las fotocopias de los cuadernos, que es una causa que por eso también la oposición hablaba mucho de que involucra a exfuncionarios kirchneristas. Todavía no tiene fecha de juicio oral ni nada, pero tiene una causa también importante. ¿Cómo se produjeron esos traslados? Decíamos, por decreto. Y se pone en análisis ahora porque el representante, también lo hablamos aquí hace un par de semanas, el representante del Ejecutivo en la magistratura, que es Jerónimo Bustarros, hace un informe en el que se analizan 38 traslados. De esos 38 traslados de jueces, hay 10 que son considerados irregulares. ¿Irregulares por qué? Porque necesitaban pasar por un acuerdo del Senado porque implicaban un cambio de competencia, de jurisdicción o de jerarquía de los jueces. Y por la Constitución necesitaban pasar por el Senado. Hablamos de estos tres, ¿por qué? Porque los otros 7 fueron al Senado a revalidar sus pases, sus traslados, pero estos 3, dijo Parrilli en su momento, quedaron en estado de rebeldía. Dijeron, nosotros no tenemos por qué pasar por el Senado, está bien el procedimiento por el cual fuimos trasladados, no vamos a ir. Bueno, todos ellos consideran que tienen un derecho adquirido y que no pueden ser removidos. Y todos iniciaron causas judiciales y por eso fue importante también, tal vez fue un tema como más técnico, pero el lunes por la noche ellos habían presentado un per saltum a la Corte Suprema. Negado ayer. Claro, en realidad no sé si fue negado lo que dice, ellos habían pedido la inmediata intervención de la Corte y la Corte se quedó con el derecho, dijo nosotros podemos resolver sobre esta situación, pero luego más adelante. Claro, luego del Senado no intervino ayer, quizás intervenga. Claro, pero le da pie al Senado para esto que se definió hoy, que es que estos jueces vuelvan a sus juzgados de origen, se vayan de Comodoro Pi, y creo que es muy importante esta decisión y además va a ser muy importante si la Corte en otro momento define sobre este tema, porque tiene que ver sobre todo con cuántas vacantes va a haber en la Cámara Federal, cuántas vacantes van a quedar en Comodoro Pi, que es uno de los temas más álgidos de la reforma judicial. Entonces, cuando hablamos de toda esta situación, no hablamos solamente, decía Lustó en una chicana, ¿no? Esto solo le compete a la vicepresidenta, porque está. Bueno, cuando hablamos de la reforma judicial se habla también de todo esto. Y me parece que también en términos políticos lo que vimos en la sesión de hoy, que era, ya te decía, tenía un final anunciado, fue este cruce nuevamente, tal vez desde el sector más duro del gobierno, desde el kirchnerismo, y el sector más duro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, el macrismo. No es tanto un exponente Lustó, pero sí lo es en su confrontación con Cristina. En el Senado con Cristina, después en otros ámbitos no. Claro, pero viste ahí la confrontación directa entre estos dos sectores. Después, todo esto viene después de una carta de Mauricio Macri en la que habla de luz u oscuridad. Venimos de una semana muy tensa con la oposición. Bueno, se revalidaron las sesiones virtuales en el Senado, eso también es importante, pero cada vez el clima en el Congreso para tratar ciertos temas está cada vez más tenso. Completo, Lucía. Gracias, así seguimos.